¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 2 minutos de las 21 a 12 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos por Unicanal como todos los martes. 2 temas vamos a desarrollar esta noche. La ingeniería financiera para pagar la millonaria deuda con las constructoras. El segundo tema de hoy, la negociación entre el gobierno y las empresas constructoras para regularizar la deuda acumulada por obras públicas avanza en un punto clave. Va a estar con nosotros el director titular de Capaco, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. Va a estar con nosotros el ingeniero Francisco Griñó. Y en el primer bloque vamos a hablar con Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería, también con el senador colorado Colin Soroka. Discuten cambios en el programa emblema del gobierno Hambre Cero. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención de fondo en esta propuesta del legislador? ¿Qué dice el gobierno? ¿Cómo se va a potenciar la agricultura familiar? De eso vamos a hablar en el primer bloque, pero antes arrancamos con este informe. Discuten cambios en programa emblema del gobierno Hambre Cero. El programa Hambre Cero en las escuelas se encuentra en un momento de redefinición. En el Congreso se presentó un proyecto de ley para modificar su estructura de gestión y, en paralelo, un relevamiento técnico del sector alimentario expone las limitaciones que existen en la capacidad de abastecimiento local para cubrir la demanda de los insumos. El senador colorado Colin Soroka impulsa una modificación de la Ley 7264 que creó el Fondo Nacional de Alimentación Escolar. La iniciativa propone trasladar la administración de los recursos desde las gobernaciones hacia las municipalidades en todo el país, con excepción de Asunción. De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social pasaría a cumplir un rol de articulación general, coordinando con las municipalidades para garantizar la alimentación escolar. El argumento es que esta descentralización permitiría fortalecer la compra directa a los productores de la agricultura familiar en cada distrito, ya que actualmente no se estaría adquiriendo lo suficiente. La ley actual establece que las empresas proveedoras deben destinar al menos el 10% del valor de sus contratos a compras directas de la agricultura familiar. Ese mismo porcentaje rige para las MIPYMES. En la ejecución se complica cumplir con esta disposición. Desde la Caja Negra hicimos un relevamiento de datos del sector alimentario vinculado al programa y los resultados revelan que existe una brecha entre la demanda estatal y la capacidad real de producción de frutas y verduras en nuestro país. De acuerdo con las empresas que deben proveer al programa Hambre Cero, la oferta local no logra sostenerse de manera uniforme durante todo el año. La estacionalidad condiciona la disponibilidad de productos. Existen periodos en los que determinados rubros simplemente no están en el mercado. A esto se suman limitaciones logísticas y la baja escala productiva de muchos proveedores. En varios departamentos, la provisión de ciertos alimentos es limitada y en algunos casos es inexistente. Esto obliga a trasladar productos desde otras zonas, principalmente desde el área central, generando mayores costos en la cadena de suministro. Por ejemplo, la papa y la manzana registran niveles de oferta que no siempre alcanzan para cubrir la demanda generada por Hambre Cero. Dentro de ese contexto, desde el sector plantean la posibilidad de habilitar mecanismos de importación de los productos frutihortícolas cuando se compruebe mediante estudios técnicos que la producción nacional es insuficiente. La discusión de cambiar el programa incorpora también un componente político. La descentralización hacia los municipios implica modificar el control sobre los recursos y la actual administración pasaría a manos de los intendentes, reduciendo de esta manera el rol que tienen ahora los gobernadores en la ejecución de la alimentación en las escuelas y colegios. Bueno, y sobre este tema vamos a hablar. Ya están con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches para Colin y tu televidente, a las órdenes. Bueno, también está con nosotros el senador colorado Colin Soroka. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un placer estar en la mesa acá contigo, con el ministro. Bueno, ¿en qué avanzamos con tu proyecto que presentaste en la Cámara de Senadores respecto a algunas modificaciones que habíamos charlado el otro día en otros espacios periodísticos y nos dijiste que la estrategia era para llamar la atención de todos, y se llamó la atención
que la administración pase en manos de los gobiernos municipales. Y dijiste que en realidad ese no es el objetivo, sino focalizarnos en la cuestión de fondo. Y dijiste, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Cómo hacer que la agricultura familiar, que los productores vendan todo su producto a los proveedores de hambre cero? ¿Entendí bien? La idea principal es que si nosotros no tocamos el pago, digamos, la administración de hambre cero, no íbamos a tener la atención absolutamente de nadie. Nosotros hemos elevado diferentes pedidos de participación del Consejo de Gobernadores en la Cámara de Senadores y nunca fueron. Ahora, cuando se tenía que tocar hoy, ayer un día antes aparecieron y la pelota le deja al ministro porque se excusaron sobre ellos, directamente sobre el MAP. Y yo no creo que sea así. Dentro del contrato de hambre cero establece el 10% mínimo. Y mira que no lo dice Colin Soroka, yo tengo la base de datos y el ministro no me va a poder desmentir porque esto figura hoy, ya es público. Ellos llegaron a completar del 10% requerido mínimamente solamente 8.7. O sea, a lo mejor sí, 1.3, hermano, pues no debería ser así, sí, un mínimo del 10%. Yo creo que Carlos va a compartir conmigo. Él fue gobernador de su departamento, sabe perfectamente que la estrategia de negocio de esto es que esto llegue también a la agricultura familiar. Pero él tampoco no puede agarrar una pistola e irse y apuntarle en la cabeza a la empresa y decirle, señores, vamos a trabajar con la agricultura familiar. El MAC tiene registrado 250.000 prácticamente dentro de su registro de los pequeños. La capacidad presupuestaria o sus brazos creo que llega a 40.000. Nosotros cada año le recortamos al Ministerio de Agricultura su presupuesto, increíblemente. Entonces a veces uno cuando demasiado aprieta, ¿cómo va a exigir tantos resultados? Pero pasando al otro lado, ayer en la sesión yo escuchaba atentamente y ese le dije, el fondo de la cuestión no es el contrato, porque ellos decía uno de los gobernadores, si esto se aplica hoy, van a quebrar, van a romper nuestros contratos, se tienen que volver a llamar. Todos estaban preocupados si se iba a volver a llamar el proceso licitatorio, quién iba a tener el contrato, pero nadie hablaba de lo que nosotros estábamos hablando. O sea, y para más se le va una nota adjunta a la invitación justamente para ver si no nos brindaban más datos de cuál era el diseño. ¿Cuál es la propuesta nuestra ahora? Realmente hoy estiramos a un mes. Tengo el compromiso de la mesa directiva, principalmente el presidente del Congreso, de Bachi Núñez, de armar una mesa de diálogo y armar un sistema, inclusive, porque el presupuesto general de la Nación pasa por el Senado. Sí. Armar una estrategia que en los próximos 3 años, 4 años, pueda llegar por lo menos al 40%. Entonces ahí le tirás a Carlos y le decía al ministro, mira Carlos, ¿qué vos necesitas para llegar al 40% de infraestructura? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo podemos nosotros proyectar? Pues yo te aseguro que en el Paraguay los productores no tienen problema de producir. El problema grave es el mercado. Entonces vos te juntás de un producto que vos no sabés la seguridad de salida o no salida. No tenemos los sistemas de frío seco, que cuánto sería la inversión en esos años. Si nosotros hay empresas y hay departamentos que nosotros anunciamos 6 meses antes cuál es la empresa que va a ganar. Hasta esa visibilidad nosotros teníamos en algunos departamentos. Y te lo puedo corroborar documentacionalmente lo que hablo. Por eso le dije a ellos, no quiero entrar en esa discusión con ustedes. O sea, ¿qué nos dicen sobre esto? Y cuando no tuvieron salida y está esto registrado, sale uno y dice, no, nosotros queremos comprar, pero compramos de los intermediarios, compramos de otros porque realmente no están formalizados nuestros pequeños productores. Y eso es, no quiero decirte yo porque te lo diga Carlos, yo no creo que sea así, es mentira. Entonces es más fácil para una empresa grande ganar en Asunción, un ejemplo, en la capital del país, compra todo acá y manda nomás delivery prácticamente. Y eso no fue el concepto de la motivación de hacer también eso con relación al sector rural. Y entra en un debate y dimos visibilidad también, donde de repente ellos se quieren recostar por una institución que a lo mejor le ofrece las alternativas de producción, pero si no hay interés, ¿cómo? El productor que necesita tener la seguridad de la venta de su producto, visibilidad del negocio se llama.
Nosotros en el campo ahora tenemos los rubros de pequeños productores que van desapareciendo de a poco. Tenemos un grave problema con relación al rubro de la yerba mate. Pues, o sea, todo lo que digo es una realidad. Hoy estamos con 900 guaraníes en el campo, el pago de la hoja a los yerbateros. Inclusive los cupos están limitados, no se sabe qué hacer con un sector que todavía tiene. En fin, pero quedó visibilizado el problema mayor en la falta de interés, tanto de los que manejan el contrato como las empresas. Entonces nosotros decimos a las empresas, no queremos una guerra ahora, queremos un plan de trabajo de los próximos 3 años mínimamente, porque definitivamente, y te firmo acá, como dice uno de mis socios, que la mayoría de las empresas van a ser las mismas que van a ganar en el próximo llamado. Pues están así, sí, pero ¿quién va a ganar después? No, yo te aseguro que la de San Pedro va a volver a ganar la de San Pedro. Yo te aseguro que la de Itapúa va a volver a ganar Itapúa. O sea, no hay problema tampoco con eso. Yo ya no entro a reflexionar eso. Pero ¿por qué no podemos armar un plan de trabajo a largo plazo? Y si vos estás hablando con el Senado de la Nación, señores, ¿y qué falta? O sea, no creo que yo todas las veces que acudí, hay que ser honesto, todas las veces que acudí a la DENIP para la formalización de pequeños productores frutihortícolas, cualquiera, la DENIP se ocupó de ello, de formalizar. Nunca tuvimos un no de la DENIP. Y nosotros en la comisión tenemos la recepción de los pedidos de los productores cuando le invitamos, cuando nos traen. Y nos ocupamos de su problema. Y la formalización no creo, ni del MAC, no tuvimos la negativa, ni tampoco de la DENIP. Entonces, ¿dónde está el problema? Si me van a decir que la formalización, bueno, ocupémonos cuáles son los que faltan formales. A ver, ministro, ¿qué decía al respecto? ¿Hay un registro de eso? A mí me decía el otro día, y hoy de vuelta, un referente del sector de los proveedores, me decían, si nosotros no demostramos factura de por medio que efectivamente le compramos a los productores como mínimo en un 10%, no nos pagan. Directamente no nos pagan. Tenemos que nosotros mostrar esa documentación de que como mínimo le tenemos que comprar 10%. ¿Se tiene un registro efectivamente de todos esos productores que efectivamente proveen a las empresas? Que efectivamente proveen, no tenemos bien precisado, porque realmente el año pasado fue una situación bastante difícil al inicio del programa, porque el año pasado entró en vigencia en pleno, por decir así, todo el año. Y las disputas fueron bastante fuertes también en un momento dado, cuando decían los gobernadores que no hay posibilidad de alcanzar los 10% que exige la ley, porque no tenemos, o sea, supuestamente no tenemos organizaciones de campesinos o campesinos formalizados para que ellos puedan comprar productos de los mismos. Nosotros estuvimos en el Consejo de Gobernadores y presentamos tipo un vademecum para cada gobernador, cada departamento, Concepción, San Pedro, Guairá, Canindeyú, Yut, cada uno le pasamos un listado bien fuerte de organizaciones totalmente formalizadas, con su RUC, número de teléfono del presidente. O sea, estamos hablando de organizaciones. Y por supuesto, la duda siempre fue, por eso la ley exige mínimo 10%. Y hasta nos quedamos cortos, porque nosotros tenemos condiciones de cubrir, avanzar muchísimo más en algunos productos. Pero por supuesto, en algunos productos sabemos muy bien que todavía somos productores muy estacionales, por lo que justamente la horticultura nunca fue un rubro que despertó interés en la agricultura paraguaya. ¿Por qué? Porque justamente el mercado siempre estuvo abarrotado de contrabando. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora, a través de la ley, la implementación de la ley, despertó mucho interés en los productores, que muchos están haciendo un buen negocio, muchos. Pero para que esto pueda realmente universalizar, necesitamos más formalización. En serio, eso podemos decir que necesitamos mayor universalización de una persona física, por decir, no precisamente que sea una organización, ¿verdad? Un fulano de tal, un Juan González o un Roberto Pérez pueda tener su boleta legal y pueda vender a las empresas proveedoras.
Pero por supuesto que ahí tenemos muchas controversias. Yo salgo muchísimo en territorio y siempre pregunto a la gente, ¿está vendiendo? Estamos vendiendo hambre cero. Algunos lo están vendiendo en forma de tercerizado, no venden de forma directa, pero hay un intermediario que viene y le compra. Y tenemos que admitir también, mucha gente dice, no, formalizar implica derogar, pagar impuestos, yo prefiero trabajar de esa manera, es muy subjetivo. Pero de que la gente, o sea, nuestros productores de a poco se van la tendencia es a la formalización, porque la gente ve negocio en esto, el productor, y este es un proceso. Este es un proceso que de aquí a poco tiempo va a ir llegando a su plenitud. Yo veo cualquier emprendimiento que va a ir tomando fuerza con el tiempo. Y ahí yo veo importante que las instituciones, en este caso Senado, Diputados, puedan interesarse en un proyecto que es del gobierno, que es una ley y que sí es de mucha importancia para la economía paraguaya, porque mira, nosotros en 24-25 lo que hemos informado de la reducción de la pobreza rural, yo le puedo asegurar que Hambre Cero tuvo su impacto. Sí. Definitivamente tuvo un impacto muy fuerte. Y mira, en febrero, cuando todo el mundo, los importadores reclamaban que se abra la importación para que ellos puedan traer tomate, nosotros decíamos, nosotros tenemos producción suficiente. ¿Y por qué? Porque nosotros promocionamos, sí, hay que producir todo el tiempo para ser competitivo y por sobre todas las cosas tener una agricultura sostenible, porque hay mercado. Demostramos que sí hay mercado. Es más, en enero nosotros le trajimos a más de 35 organizaciones junto al presidente de la República en Burgo-Vizaroga, la primera vez que le recibió un presidente en Burgo-Vizaroga a diferentes productores y organizaciones hablando ya de lo que es primeramente la ley de alimentación escolar, que sí está tomando fuerza. En algunos tiene más impacto, por supuesto, otros todavía tienen su proceso, pero definitivamente yo concuerdo que hay gobiernos departamentales que trabajan mucho mejor que otros y falta ajustar, falta trabajar más. Pero ahí no podemos acusarnos directamente a fulano, mengano o a cada gobernación, sino ahí tiene que haber un trabajo compartido. Sabemos muy bien, y más todavía una autoridad departamental, un gobernador tiene que... Nosotros no conocemos toda nuestra gente. Un gobernador le conoce prácticamente a todos los productores, emprendedores, los que están empezando, los que están todavía en forma incipiente, cómo podemos ayudar, porque ellos también tienen su propia Secretaría de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y también nosotros tenemos nuestra gerencia, nuestra oficina distribuida en todo el país, en donde justamente le entregamos semillas, le ayudamos a tener una producción más sostenible, que es lo que buscamos. Y yo no estoy contento, así como dice el presidente, de que esto se quede en el 10%. El presidente justamente decía en esa reunión, yo quiero que nosotros lleguemos al 100%. El problema es que esos productores no tienen todavía hoy la capacidad de satisfacerla, además. Totalmente. Mira, Roberto, yo te quiero explicar, por ejemplo, en un solo evento, repatriación. Llegamos a la casa de un productor joven, relativamente joven, 30 años tenía el muchacho, y era moroso. Y me dijeron, ministro, no podemos llegar junto a un productor, es moroso, con crédito agrícola, ¿y cómo podemos ayudarle? Y llegué, tenía su tomate ahí cosechando en enero, que normalmente no se acostumbra a tener, me dice, llegué y le dije, bueno, vengo acá para ayudarte, ¿cómo podemos ver la manera de hablar con la gente de crédito agrícola y resolver tu problema? Y me dice, no, ministro, ya paga y te van a darse cuenta. Me dice, yo ya pagué toda mi deuda, en serio. Y esta cosecha ya es para mi plan del siguiente programa productivo, donde voy a ampliar 2 casetas más. ¿Y dónde vende tu tomate? Ahora mismo estoy vendiendo en el supermercado. Pero cuando estamos en enero, sí, cuando empiecen las clases, yo ya tengo contratos cerrados con la gente de Hambre Cero. O sea que hay casos exitosos que vale la pena replicar y hablar de esto, pero no todo es fracaso. Tenemos que decir también que es cierto, es un programa bastante nuevo aún. Necesitamos mejorar y ajustar muchísimas cosas. Necesitamos que se haga esto que le convocan al gobernador. Está bien, yo estoy muy de acuerdo que se le convoque y que hablen de esto, dónde están los problemas. No podemos decir, no, fulano es culpable, no podemos... ¿Qué te dijeron los gobernadores en general? Yo me enteré de la reunión el día lunes, estaba en ruta, no pude participar porque entré vía Zoom. Pero todas las especificaciones, o sea, todas las excusas que ellos presentaron esa mañana eran netamente con lo jurídico del contrato. Es decir, la ley sale hoy, se tiene que volver a hacer el llamado licitatorio. Y nadie está hablando de eso, increíblemente. Ahora,
Yo no comparto mucho con lo que dice el ministro, que es reciente. Ya estamos hablando de 2 años y medio de la vigencia. Yo recibí este proyecto estando como presidente la primera vez de la permanente y me interioricé de lleno desde ese entonces. Tuve la suerte, digamos, que los proyectos más emblemáticos que presentó, de reforma, inclusive este gobierno, los he recibido yo durante la permanencia, en las 2 veces. Ahora, este tema no puede ser que nosotros... Te voy a dar un caso, San Rafael del Paraná. Porque estando en San Rafael me dicen, el día lunes llega el ministro a ir a la mercadería, lunes vamos a ir para Coa. Yo traigo un ejemplo, andá a Torre Buscal, ahora vamos nosotros, juntos vamos al súper. Vamos a comprar las cosas, la banana, la lechuga, lo que vos quieras, y vamos a poner sobre la mesa. Para el día jueves o miércoles, eso está... O sea, pasando 3 días o 4, eso está hecho pelota. Nosotros recibimos mercadería que viaja 340 kilómetros y nos puede mandar todos los días. Claro que han mandado una vez nomás, se le entiende a la empresa. Pues la idea nuestra es que se establezca un mecanismo de producción zonales. El caso de nuestro departamento, por ejemplo, tiene por zona. La zona María Auxiliadora produce, no miento, te va a decir acá el ministro que es cierto, la zona María Auxiliadora produce exactamente más zanahoria que otros lugares. La zona de Capitán Miranda y Cambunetá tiene hasta cultivos hidropónicos. O sea, estamos hablando ya de gente que se está dedicando, ¿por qué? Y están migrando del sector soja inclusive a esto porque definitivamente es un negocio muy lindo que nunca tuvo la oportunidad el Paraguay de tener imagínate un cliente tan grande. Es lo que los productores esperaban hace rato. Ahora, ¿por qué no se puede ya planificar de ahora en adelante? Porque no existe la planificación interna de todos los actores dentro de esto. Y si el que paga no le exige a la empresa, no va a pasar nada. Y tenés que tener en cuenta que hay un decreto presidencial firmado por Pedro Aldiana, que ya le pide, ministro, el 100% a ellos de la utilización de los productos frutícolas nacionales. Hoy tal vez no tengamos la capacidad ni la espalda en la producción nacional de llegar al 100%, pero en algunos productos, más de la mitad de los requeridos, yo te aseguro que hoy, con la asistencia, con lo que se van al campo, mínimamente llegamos al 20%, apretando el acelerador. Nosotros podemos llegar... ¿Qué es lo que, en síntesis, senador, vos decís que tenemos que aumentar ese 10%? Claro. Aumentar ese 10%. Mínimamente hemos llegado al 20%. Lo que acá estoy leyendo me dicen, creo que, no sé si hiciste referencia a que en algunos casos no se llega a ese 10%. Me dicen... No, el registro del MAC global es 8.7. Okay. Porque me dicen las empresas, si nosotros no llegamos al 10 no cobramos. No, 8.7 llegaron, no llegaron al 10. Eso se hace en los diferentes pagos. Claro, eso se está haciendo de esta manera, porque justamente es lo que nosotros propusimos. Bueno, cada pago, que en ese pago incluya el 10%, ¿verdad? Porque es difícil de determinar en forma global al final de la jornada, ¿verdad? Pero entonces, de cada proceso, por eso decía... Bueno, yo quiero intervenir ahí. Nosotros tenemos una capacidad productiva tremenda. Hay muchos productores que hoy día se propone, invierte, adquiere, acceder a crédito porque es un negocio. Así es. Definitivamente, mira, 2 años y 3 años también si no se motiva a los productores. De hecho, que si no es un negocio, nadie va a despertar interés. Yo recorro y encuentro con una chica jovencita de 25 años, una contadora, recién recibida, me dice, yo trabajo con mi tío, nosotros, gracias a Hambre Cero, ellos tienen sistema hidropónico, invierten, verdeo exclusivamente. O sea que cada uno hace su negocio. Nosotros no podemos hablar, Hambre Cero, que todo el Paraguay haga tomate, locote. Claro. Nosotros tenemos que generar políticas públicas donde el productor despierte el interés sobre tal o cual rubro, porque no solamente tenemos que enfocarnos a Hambre Cero. Paraguay es un país que prácticamente 80% en algunos casos estamos importando. Mira, papa, cebolla, locote, tomate, ajo. Solamente en estos 5 rubros nosotros importamos por $300 millones al año. ¿Y sabes cuánto cubre Paraguay? Apenas el 15%. Siempre estoy hablando de lo mismo en cada programa y hoy día estamos logrando avanzar. Este año es la primera vez que tomate hemos importado en febrero, la primera semana cuando entró justamente en vigencia Hambre Cero, por una semana. Cerramos otra vez, 2 semanas después, una semana más, y hoy día no estamos importando, tenemos producción suficiente, tenemos cobertura. ¿Qué es lo que logramos con eso? Despertamos a nuestros productores, produzcan que hay mercado.
Pero ¿qué es lo que te piden primero eso? Ministro, hoy de la mercado de la contrabando, le aseguramos que nosotros vamos a pelear, pero es un flagelo, que la única manera de bloquear el contrabando es con la producción sostenible, que nosotros tengamos oferta siempre, ahí no va a ser negocio para los contrabandistas. Y hoy día ya no es negocio. Los contrabandistas, lo que estaban haciendo este negocio, bueno, ya no es negocio traer tomate de afuera. ¿Por qué? Porque acá hay suficiente producción. Y yo les puedo asegurar que Hambre Cero, yo le tengo fe. Y si vamos a acusar el dedo, fulano tal está haciendo, tal gobernador está haciendo más, bueno, por supuesto que ese es otro tema que se tiene que discutir en otro ambiente, pero no podemos nosotros de forma y misericordia acusarle de acusador, tal gobernador está haciendo mal, es un corrupto. No, es una cuestión que la confianza que tenemos que dar a un administrador y que ese administrador pueda hablar con su proveedor, que realmente ellos le tienen, ahí sí necesitamos mejorar muchas cosas, que ellos puedan exigir a su proveedor que prepara alimentos a esos niños, que esos productos sean del local. Yo creo que coincidimos en algo, en lo que están mencionando ambos. Yo en un principio, cuando me pasaron el resumen del proyecto del senador Colin Soroka, dije, esto es un disparate. ¿En qué sentido? Por la manera en que planteaste. Después me explicaste cuál era tu objetivo y lograste tu objetivo. Estoy logrando. Lograste tu objetivo. Así es. Porque yo digo, hoy, ¿cuál es lo que tenemos que mirar también el resultado final? Que creo que lo dijo el ministro Tadeo Rojas. ¿Cuál es el resultado final hoy de Hambre Cero? Que llega comida de calidad todo el periodo electoral en las escuelas. 1.050.000 niños. Esa es una realidad que anteriormente no se daba. El Fonací de 12 años, eso no funcionó, fue un fracaso. Se chupaban los perros. También. Entonces, no liquidemos eso, yo digo. Así es. Trabajemos en hacer esos ajustes que menciona el ministro Carlos Jiménez y que haces también referencia, va a ser la productor Cuera y Catú o Vendebé. Entonces, un ejemplo nomás que me decía también un proveedor de una fruta, mamón. Me dice, nosotros incluimos el mamón en el almuerzo escolar Hambre Cero para el postre. Todo lo que el Paraguay produce alcanza para un mes. Un mes. Correcto. Estamos hablando de un producto, Sí. de un producto. Entonces, claro que tenemos que diversificarnos y así como decís, no solamente concentrarnos en tomate, sino diversificarnos ¿Sabía que porque hay ajo nosotros mercado, producimos para 21 días? 21 días. Ajo, 21 días no. Pero también. Pero también, hoy ministro, digo nomás, sobre el punto, senador, porque hasta hoy día nosotros- del inicio del programa, ¿sabes cuántos millones de dólares ya se fue para la agricultura familiar? 70 millones de dólares. 70 millones de dólares para la agricultura familiar. La reducción de la pobreza rural en gran medida es de que el dinero vaya y se vuelque, se descentraliza, llegan los departamentos Alto Paraguay, mira, llegan los departamentos en San Pedro, un departamento pobre, Cazapá. Bueno, podemos decir que hay departamentos realmente, y bueno, Itapúa también encontrar. Mira, yo me vi la semana pasada en Itapúa entregando un tractor a una comunidad se llevaste por campaña de política. productor de zanahoria campaña. que exporta. Le llevó al candidato intendente, ese amigo. No, Colín, de otro lado, Rejoina. No, en serio. Una asociación de productores de hortalizas que exportó por segundo año consecutivo, están exportando zanahoria. Y ellos no tienen tractor. Japetí, vicepresidente de vecino Curibe, afuera era ahí. Entonces, no, le digo nomás que toda política estamos ella está, pero no podemos hablar. Nosotros entregamos a una asociación de productores y yo, por ejemplo, siempre voy a trabajar con los intendentes, con los gobernadores, porque yo fui intendente, fui gobernador, sé lo que es la importancia de cuando hace a un ministro que se hagan las instituciones, ¿verdad? Eso es aparte de la política. ¿De qué política? Ese Juan Gaité, van a ministro, político, pero digo nomás de que hay que fomentar a los productores. Ellos están concentrados exclusivamente en la producción de hortalizas, están queriendo llegar 12 meses al año. Se puede exportar durante 12 meses del año. Es posible. Claro que es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos fomentando la producción? Y eso es un proceso gradual, porque el descreimiento y la falta de fe en el comercio y en la producción es el problema de la agricultura familiar. Y se está logrando de a poco. Había sido cosa negocio. Por fin se dieron, pero realmente es una oportunidad que antes no tenía el pequeño productor, porque la horticultura nunca fue
parte del negocio acá, Coli puede estar de acuerdo conmigo, pues también es el interior. Productores, ¿quiénes son los agricultores que exportan al mundo, que alimentamos más de 80 millones de personas en el mundo? Grano, soja, maíz, cereales, bueno, un poco de trigo, arroz. Y después, 259.000 pequeñas fincas en manos de la agricultura familiar, ¿qué hacen? O producir no tiene volumen, ni siquiera cubrimos, no puede ser. Yo cuando asumí como ministro decía, teníamos problemas de 30.000 guaraníes el kilo de tomate, eso es inconcebible. Y mirá la cantidad de dinero que ya se entregó en nombre de la agricultura familiar. Senador, es evidentemente un proceso. La primera etapa se cumplió, que es la llegada con comida de calidad en las escuelas. Claro. Eso ya Lo está. que Carlos nos dice también, y que es una falencia grave que tenemos, nosotros no estamos avanzando hacia el área de investigación. Nosotros no estamos teniendo sistema de clonaje con relación a variedades. Nosotros estamos también estancados a algo que tenemos que producir todo el año. Y te hablo del nivel de inversión, y no lo critico ni nada, sino nosotros no estamos hablando de un nivel de inversión fuerte con relación a las áreas de investigación y de procesar nuevas variedades, de hacer nuevas variedades, de hacer unos cruzamientos genéticos, de traer unas variedades, de en vez de sacar una variedad de 4 o 5 años, de sacarla en 1 o 2 años con un sistema de clonaje como tiene Brasil. ¿Para qué? Para que la variedad que no te produce en una etapa del año, te produzca en la otra. Que busquemos variedades que podamos tener todo el año. O sea, Paraguay tiene forma y condiciones. Ahora, ¿qué vamos a invertir como Estado? Ese es el gran desafío de Hambre Cero en relación a la genética vegetal hablando. ¿Qué vamos a invertir con relación a cómo vamos a hacer el almacenamiento? Y tercero, ¿cómo le buscamos el plan también de desarrollo a los productores con relación al crédito agrícola de habilitación? ¿Cómo le fondeamos por el crédito agrícola? Y límite, o sea, un invernadero está por los 100 millones aproximado. No quiero dar números, pero está por ahí, ¿verdad? Por ahí está. Es muy subjetivo. Muy subjetivo. Depende de qué tipo de invernadero. Sí. Muy bien. Pero vos sabés lo que es para que le dé a un pequeño productor 100 millones hoy. No es fácil conseguir esa línea de crédito. Y esos son los desafíos grandes y estamos a tiempo. Y le invito a Carlos, por eso le digo, estamos a tiempo. Nosotros en el Senado discutimos todo el día muchísimas cosas. Y qué lindo sería armar un plan de trabajo y discutir de dónde y cómo podemos hacer para fortalecer este programa. Este programa, el punto principal, digamos, que coincidimos todos, que es un gran negocio de la agricultura familiar. ¿Cómo llegamos al 20, al 30, al 50%? Acá a propósito me dice uno de los proveedores, pues son 30 aproximadamente, que están en total, 30. Sí. Algunos están agremiados y formaron una cámara, creo que son 8 y hablan en nombre de todos, pero ese es otro tema. Y me dice, se habla tanto de los productores y vaya que hay productos de primera calidad en Paraguay como ser poroto, harina de maíz, mandioca, arroz, queso Paraguay y otros como miel de abeja, miel negra. ¿Cierto? Todos estos son adquiridos por Hambre Cero. ¿Cierto? Y después me dice otro mensaje, a los productores se les paga al contado y a los proveedores esperan 3, 6 meses, incluso un año para cobrar. Ese es otro tema también, ¿verdad? Pero convengamos que, como dijiste, y hay que coincidir, esto es un proceso. Esta es una cuestión revolucionaria que se ha implementado. Por revolucionaria en todos los aspectos. No solamente por la cantidad de niños que hoy comen todos los días. Mira que hay que darle de comer a 1.050.000 niños todos los días. Pero a eso hay que sumarle todo lo que genera Hambre Cero. Y ahí coincidimos en la necesidad de trabajar en los ajustes. ¿Y quiénes tienen que trabajar en esos ajustes? Los administradores de contratos. Como dijiste, pues son los que pagan. Y ahí quizás también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el incentivo de darle las herramientas a los productores para diversificarse, para hacer una planificación. O sea, esa es la parte, no digo que no se hace, pero que en ese proceso gradual que hace referencia se tiene que seguir insistiendo. Me decía también un proveedor, ¿por qué no le habilitamos a un productor de caguazú, de tomate, que produce para Hambre Cero por un tiempo determinado, ubicó toda su producción en un primer ciclo y en ese segundo, mientras se prepara, no tenga la posibilidad de traer afuera? ¿Por qué no se puede plantear eso para que él no pierda y esté motivado también para seguir trabajando y no pierda momentáneamente ese contrato? Una de las posibilidades, porque de lo contrario volvemos otra vez a ese esquema que sabemos perfectamente, los intermediarios y quienes te hacen presión para que habilites y que se traiga afuera, ¿verdad? Mira, de hecho, yo concuerdo con Colin cuando dice que un país, el que nos invierte el 15% del Producto Interno Bruto en investigación, en biotecnología, es difícil que pueda hacer. O sea, que Paraguay tiene que invertir más en investigación. Sí.
Hay algunos trabajos que está haciendo el IPTA que debería de ser una institución más sólida. De hecho, lo están haciendo dentro de las posibilidades, porque todos hablamos del presupuesto reducido, ¿verdad? Y más todavía cuando hablamos de IPTA, hoy no ya puedo ir. Nosotros le subestimamos, es una institución donde hay buenos profesionales que están haciendo con caña de azúcar, están preparando genética, ellos preparan cítricos libres de virus. Realmente está haciendo un trabajo interesante, pero hay que darle también mayor visibilidad al trabajo que hacen nuestros técnicos y una institución que posiciona también productos. Están llevando soja par, por ejemplo, en Bolivia, nuestro grano. O sea que realmente hay logros que también vale la pena hablar. Ahora, nosotros no dimensionamos lo que Paraguay puede hacer, que puede ser un país eminentemente productor, exportador de pequeñas fincas. Porque ¿cómo logramos exportar tomate por primera vez después de 70 años? Paraguay exportaba ajo 30 años atrás, que en el Artigas, en su departamento. O para ahí, y después vamos a buscar culpables. Está bien, no hay ningún problema. 30 años atrás Paraguay exportaba ajo y ahora después terminó. ¿Por qué terminó? Porque no se apoyó a esos productores, nosotros le entregamos. ¿Qué le entregamos? Pozos, sistema de riego, todos los insumos que necesita ahora ya tienen su propia semilla. Lo que nosotros necesitamos, producir todo el tiempo ajo, producir todo el tiempo papa, producir todo el tiempo cebolla. O sea que realmente Paraguay tiene capacidad, pero la gente no sabe la campesina porque me voy a decir, otro banco. Entonces, si yo no tiene, yo siempre le digo, paguen, hagan, formalícense, porque la única manera, si se van en el banco y que quieren dinero, que quieren préstamo, lo primero que hay que decir, ¿cómo vas a pagar tu préstamo? ¿Cómo? Entonces, nuestro feriante, la mayoría no tienen su boleta legal todavía. Hoy, prácticamente el 80% de nuestros feriantes ya tienen su boleta legal. ¿Por qué? Porque uno de nuestros feriantes quería para su camioncito. ¿Y qué le dice el crédito agrícola? No hay problema. ¿Cómo vas a pagar tu capacidad? O demostrame tu capacidad de pago. Empezó a facturar, ahora tiene su propio camioncito. Que eso es contagiante, eso, y se habla la gente. Va a decir de ella, pues, vea. Va a decir ella, pues, y que tú ya. Entonces es algo que se va a ir contagiando. Y yo digo, de que vuelvo a repetir, el paraguayo, como cualquier ser humano, ¿no? Y el paraguayo en especial, mirar, ver para creer, Santo Tomás. Entonces, y eso se contagia. Si no producir, digo, y te tomate, esta cosa. Entonces, eso se va a ir multiplicando, porque este es un negocio. Yo siempre le digo a la gente cuando salgo en el interior, es una ley, vino para quedarse. Eso no, con el gobierno, que no es que termina el gobierno del presidente Peña y esto va a terminar este proyecto de ley que no es un proyecto de ley, una ley que se queda en el país. Tenemos que preparar para producir y que el 100% de lo que sus niños, señora, van a la escuela, y esa empresa proveedora no va a traer de Asunción, no va a importar de otro lado para venir a preparar alimentos en una escuela allá en San Pedro del Paraná. No le va a cerrar los números logísticos. No va a cerrar. Entonces ellos quieren. Es más, yo creo que en algún momento va también la empresa proveedora, inclusive ellos pueden. Eso sí son trabajos que pueden hacer los gobiernos departamentales. Sí, señores, vamos a producir. ¿Cuánto cuesta un invernadero? Depende mucho, por eso decía que es muy subjetivo. Nosotros producimos tomate en verano, no poder producir con un invernadero que cuesta probablemente $150,000, pero también se puede producir a bajo costo, pero no va a ser tu productividad probablemente lo que tienes, un sistema que tiene con control remoto, está regulando su temperatura, la humedad y todas esas cosas, pero también se puede producir. Ese es un proceso gradual. Cuando uno gana dinero, atropella, cuando uno gana dinero, se esmera, y eso estamos logrando, la motivación, volver a tener autoconfianza, y eso se logra de a poco, pero definitivamente hay que ajustar muchas cosas y no empezar a buscar acusarnos entre todos, porque este es un proyecto paraguayo, este es un proyecto para todos los paraguayos, para todos los niños, ¿cuál es? Nuestra generación futura. Senador Soroka, ¿vos tenés información certera? Porque a mí me ratifican que 100% se le compra a los productores locales. ¿Eso te dijeron también los gobernadores o vos tenés información de productores que se acercaron a vos en tu departamento y te dijeron que no? A la comisión del Senado, luego. Nosotros estamos convocando la otra semana una reunión grande con ellos otra vez. No es cierto. Uno de los gobernadores dijo que 100% del programa se hace con agricultura familiar. El gobernador sabe que eso es imposible porque él da los permisos cuando no hay, para justamente contrarrestar la época que no hay producción. Que a veces no llegamos y no ajustamos ni siquiera al mínimo, que son los AFIDI, que realmente en este proceso los AFIDI no están siendo un problema.
Los AFI eran un problema anteriormente grave que teníamos con relación al mercado frutícola. En este momento medianamente se controla, no es fácil. Ahora, sí tenemos eso, sí tenemos reclamo de distritos, sí tenemos reclamo de asociaciones, sí tenemos reclamo de ellos, porque la sencilla razón es, dicen ellos, no hay problema, pero ¿dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Hacen una mesa de negocio departamental, aparece un, ¿cómo se llama estos tipos que son los... ¿Intermediario? Hay un tema con el tema de los intermediarios que eso debe acabar de a poco, ¿verdad? No hay... vuelvo a insistir, nadie habla de ningún tipo de conflictos, para que me entienda Carlos. Mira, Carlos, nos ponemos con un grupo, estamos de ponernos a disposición de buscar por primera vez que el MAC vuelva. Esta es una oportunidad para el MAC increíblemente porque tiene gente interesante. Lo que él dice del ITA, de la CHOE, tiene gente espectaculares, pero si no tenés los recursos necesarios, la tecnología necesaria de investigación, le limita a que pueda superar eso. Entonces, ahora hay que desarrollar. Nosotros hicimos una gran inversión para esto, para que lleguen esos platos. ¿Cuánto tenemos que invertir ahora? La pregunta va a ser de este presupuesto, si no preparamos, ¿cuánto es lo que vamos a necesitar para llegar al 20%? Hay nomás una realidad, que a mí me dicen se compra 100%. Pasa que si no existe en el mercado, ¿qué haces? Correcto. Ahí es donde en todo la caso... planificación. Y, claro, y ahí es donde tenemos que trabajar, senador. ¿Verdad, ministro? Totalmente. Mira, el lugar de estacionamiento de frío seco, que él sabe qué significa eso, son depósitos que tienen un sistema de enfriado seco. Pero ¿por qué insistimos entonces en que no se le compra a los productores? A mí me dice, se le compra a los productores. Se le compra en un porcentaje, se le compra. Eso es cierto, se le compra. Claro. La idea es subir la producción y que se le compre realmente a todo, porque hay lugares que dicen que nosotros no participamos absolutamente nada. Y bueno, corroboremos eso. Eso hay que identificar. ¿Cómo corroboramos? ¿Dónde están esos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le faltó? Faltó la DENIT, hacemos los papeles. ¿Qué falta hacer con el MAC? Hacemos. El MAC tiene una base de datos de la Gran 7. Nosotros trabajamos de un proyecto que venía del gobierno del señor Cartes, que llega y queda, al final de su gobierno sale una trazabilidad del producto para justamente combatir el contrabando. Ahí en Cámara de Diputados agarramos eso, se arma una mesa técnica de la Gran 7 espectacular, se termina y se manda al MIC. El MIC en 2 años y medio ahora, sus técnicos se pusieron de acuerdo y ahora ya están sacando ese programa. Ese programa debe ir por ley. Es un programa que debe ir por ley, que debe ser la trazabilidad del producto. Ahí va a usar la base de datos de ellos, la base de datos del MIC, junto, y viene, por ejemplo, el producto en la caja, ya en el camión, y tiene un código de QR, vas a agarrar el celular, ¡tuc!, le va a decir de qué finca viene eso. O sea, vos vas a poder tener una trazabilidad del producto desde el campo a tu mesa. Y era un producto, yo le felicito a los técnicos del MIC que avanzamos a terminar eso, porque realmente nosotros fuimos 5 años parte de esa parte técnica, y hoy día está ahí para desarrollarse. Y acá que el aprovecho está el ministro, eso debe ser ley, no puede ser ni decreto, porque ese es un trabajo técnico espectacular que le va a facilitar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, y va a ser una herramienta para el tema de contrabando fundamental. Fundamental va a ser. Porque por primera vez vas a poder trazar, como hoy nacen los terneros. Al nacer los terneros ahora ya se le aplica una caravana, que voy a tener el CIPAC, o sea, que voy a tener la trazabilidad desde el nacimiento hasta el frigorífico. Hoy me dicen también que el plato completo está elaborado en base a productos nacionales. Por eso es que cuando decís... Ese sí que le creo más ya a mi tío que se peleó ayer con Luisón, que a eso... Bueno, pero hay que individualizar, pues no. ¿En qué caso? Ya yo farreaba y yo farreando a mi chimino. No, ok, pero hay que, para no meter a todos... Claro. Tenemos que individualizar. Nosotros vamos a invitar la semana ¿Quiénes son los productores? ¿En qué departamento? ¿En qué localidad? Aprovecho que está la empresa en contacto contigo. Sí. Decirle, la próxima semana, nosotros vamos a mandarle ellos tienen un grupo, creo que, a nivel interior y acá central creo que hay otro. Los vamos a convocar en el Congreso justamente por la trazabilidad y queremos ver si podemos establecer vía ley ese trabajo hecho de técnico de tantos años, pero también a la par hablar con ellos con su base de datos. Relato mata... El famoso que me dio bola, pero relato mata relato, ¿verdad? Pero que nos deje a nosotros una vez por todas para que pueda hacer un cruzamiento de datos real. Yo le tengo que decir algo. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura se fueron la pasada a la reunión
sin ningún problema dijeron, esta es nuestra base de datos, esto nosotros tenemos, a esto llegamos. ¿Qué cuesta? Transparentar nomás eso. El que trabaja, pues no teme, te dicen los técnicos, te saben todo, te dicen, no, nosotros tenemos esto, pero nosotros estamos así. Entonces, ¿qué pasa? Vos le exigís, le pegás. ¿Y qué hicieron los gobernadores? Aunque él no crea, se excusaron sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Ministerio de Agricultura. O sea, sobre los productores que no están registrados. Y te aseguro que hace unos años se vienen registrando, pero, Carlos, ¿verdad? Los productores, el 80% están registrados con su factura en el Paraguay. Del vendedor de chía, de lo que vos quieras, ya casi no hay quien no emita factura en el interior. Y si es una familia y trabaja el hijo, inclusive del papá, se unen ahí, trabajan juntos. Tu punto, entonces, para ir redondeando, Sí. Es subir ese 10%, subir a 15 o 20%. 20. A 20. 20. Eso, en el nuevo contrato que viene, que se va a lanzar este fin de año. bueno, 20, eso tiene que 20%. subir a 20. Ok. Y trabajan el presupuesto para saber qué ellos necesitan para que podamos llegar a ese. Y si no hay capacidad de los productores en proveer, ahí se está de afuera. No, nosotros obviamente. hacemos la coordinación con el MAT y hacer el desafío. ¿Qué necesita el MAT para llegar a ese objetivo? El que sabe Para ese 20. Claro, el que sabe de producción sabe que si un año lo estás analizando, vos podés hacer una planificación sin Se problema. puede hacer eso. Sí, mira, yo coincido en tanto con lo que, no digo 100% todo el año proviene de la agricultura familiar. Yo también disiento, pero hay momentos que 100% proviene de la agricultura familiar. Bueno, Por no eso en el global cuando decimos que alcanzó, es cierto, no alcanzamos 10%. Hay épocas que Paraguay, por ejemplo, esta es la época donde tenemos prácticamente todo. Esta es la época donde tenemos hortalizas fácil de producir. Esta es la época. Entonces, esta es la época que probablemente vamos a tener mayor probabilidad de tener un plato de comida sea ingrediente 100% nacional. Los intermediarios, que siempre se les sataniza a los intermediarios, son ayuda. Porque hay veces que el pequeño productor no tiene la condición y que bueno, es un poco más cómodo, le gusta entregar nomás a fulano porque el fulano le paga ya el contado, porque tiene también su proceso, hombre cero. Algunos dicen, no, da gusto con hambre cero, pero es un poco lento. Te paga cheque en la semana, otros 15 días, otros 30 días, porque ese es también otro tema, pero esa es una cuestión ya comercial. O sea que por eso decía que es un proceso que con el paso del tiempo se va a ir fortaleciendo, pero yo le tengo fe. Yo no quiero quedarme que por ley por ley se establezca la cosa. Nosotros tenemos que llegar al 100%, no solamente el 20%. Arrancamos con el 10 y vamos yo no subiendo. quiero limitarme, porque ¿qué es lo que ocurre cuando es una ley lo que determina? Bueno, yo cumplo con los 10%, pues ya no tengo una obligación de seguir comprando la agricultura familiar. No. Ese tiene que ser libre. Yo siempre digo, 10% de exigencia, pero 100% tiene que provenir la agricultura familiar en época. No, porque ahora, por ejemplo, tenemos que, bueno, se cumplió con los 10% y que se siga comprando la agricultura familiar. Entonces, cuando es por ley, es parecía ser que algo, bueno. Ya cumpliste la ley. Ya cumpliste la ley. Cumplí la ley y se hace en Botaví, no se tiene. Dan de cura y tenés que hacer. Tienes que establecer un mínimo más alto, porque si no vamos a quedar otra vez año que viene el 9%. Pero mira, de hecho ya se habló de esto. El presidente dijo, nosotros, Carlos, tenemos que aumentar 40%. Digo, el presidente es mucho más, el presidente de la República es mucho más ambicioso en ese sentido. Carlos, ¿por qué no puede venir? Le dije, presidente, sí se puede. No hay problema, hay capacidad productiva y yo le puedo hay que hacer asegurar. este año, entonces. Pero por eso Sí. la motivación mía es principalmente porque el propio presidente de la República, yo las veces que me tocó hablar con él, no creo que a mí, o sea, la galletita más. Sí, pues ya confirmó. el Claro, ministro. ahora me confirma. Sí. Él me dice, eso debe levantarse. Y ya está, 40%. ¿Entiendes? Entonces, vamos Vale. sobre el 40 o el 20 y vemos qué Ya necesitamos. está. Dale, senador. Gracias por tu tiempo. Muy amable como Muchísimas siempre. gracias. No me dé un pescado. Sí, señor. Ahora hace 6 meses por ahí. pero no atendemos tu teléfono, te llamé. Gracias, ministro, por tu tiempo. Muy amable. Gracias por el espacio. Bueno, tenemos acá el director dice, también quiere participar. Dice. Bueno, hacemos la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el ingeniero Francisco Griñó, director titular de CAPACO, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. Pausa, ya venimos. Y tenemos este informe, la ingeniería financiera para pagar la millonaria deuda con las empresas constructoras. A ver el material. La ingeniería financiera para pagar la millonaria deuda con las constructoras.
La negociación entre el gobierno y las empresas constructoras para regularizar la deuda acumulada por obras públicas avanza en un punto clave: cómo distribuir de la manera más equilibrada posible el costo financiero generado por los atrasos en los pagos del Estado. Actualmente la deuda con las constructoras ronda los 350 millones de dólares. A este monto se suman aproximadamente 100 millones de dólares en intereses acumulados por la mora. Aunque el gobierno anunció pagos por 150 millones entre abril y mayo, además de otros 40 millones previstos para junio, estos desembolsos apenas alcanzan para contener parcialmente el crecimiento del pasivo. La explicación es que cada mes siguen ingresando nuevos certificados de obra por montos estimados entre 50 y 70 millones de dólares. En la práctica, mientras el Estado paga una parte de sus compromisos, la deuda continúa alimentándose con nuevas obligaciones. En este contexto, el Ejecutivo y el sector constructor analizan la aplicación del factoraje como principal herramienta financiera para destrabar la situación. El mecanismo consiste en que los bancos compren los certificados pendientes de pago, adelantando recursos a las empresas para que puedan mantener la ejecución de las obras, cumplir con proveedores y sostener el pago de salarios. Posteriormente, el Estado cancela la obligación con las entidades financieras. Uno de los aspectos más sensibles de la negociación es el reconocimiento de los intereses generados por la mora. La propuesta oficial plantea una tasa máxima de entre 9 y 9,9%. Sin embargo, varios contratos prevén estas tasas considerablemente superiores, que oscilan entre el 15 y el 21%. La Caja Negra accedió a un documento confidencial correspondiente a un acta de reunión de la Cámara Paraguaya de la Construcción, CAPACO, el gremio más numeroso del sector. El documento, fechado el 18 de abril, revela que las empresas analizan distintas alternativas técnicas para distribuir el ajuste financiero de la manera más equitativa posible. Según el acta, una de las opciones evaluadas es aplicar un reconocimiento proporcional sobre la tasa de interés establecida en cada contrato, de manera que todas las empresas absorban un esfuerzo similar en términos relativos. Bajo este esquema, cada constructora percibirá aproximadamente el 70% de la tasa originalmente pactada, evitando que algunas compañías soporten recortes significativamente mayores que otras. El documento también señala que la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, ya manifestó su disposición a aceptar la propuesta del Ejecutivo de establecer un tope del 9,9%, siempre que existan plazos concretos y garantías claras de cumplimiento. Más allá de las distintas fórmulas en estudio, el objetivo compartido por el sector es encontrar un mecanismo que permita compatibilizar los derechos contractuales de las empresas con las restricciones financieras del Estado, preservando al mismo tiempo la continuidad de las obras públicas. La negociación avanza a contrarreloj, ya que el gobierno necesita la aprobación de una ley que autorice la emisión de bonos para financiar parte de la operación. La expectativa es que el Congreso analice esa herramienta entre junio y julio, con el objetivo de comenzar a normalizar los pagos durante el segundo semestre. En definitiva, más que una discusión sectorial, el proceso refleja la búsqueda de una solución financiera viable y equilibrada para reducir una deuda que sigue creciendo y que hoy condiciona el ritmo de inversión en infraestructura pública del país. Bueno, y sobre este tema vamos a hablar con el economista Francisco Griñó, él es director titular de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, a ver, un poco para poner en contexto, después para entrar en el detalle de cuáles son las alternativas que están analizando ustedes. Primero teníamos este debate que tuvo mucha repercusión, giraba en torno a la deuda que el Estado no cumplía con ustedes. Se estableció una hoja de ruta. De esa hoja de ruta que se estableció, tenemos un nuevo ministro de Economía y Finanzas. ¿Ya se dio un primer pago, Francisco? Sí, así mismo, ¿verdad? Se hizo un primer pago que fue el mes de abril, que se pagaron, en total se pagaron cerca de 85 millones, ¿verdad? Eso fue lo que se pagó, pero bueno, se saldaron alguna de la deuda del 2026 y otra del 2025, ¿verdad? Pero sigue habiendo todavía una buena cantidad de deudas 2025, ¿verdad? Claro, a partir de allí, esos 85 millones de dólares, sí, el primer pago,
Según ese cronograma, el compromiso, ¿cuándo viene el siguiente pago? En teoría, el gobierno se comprometió a completar 150 millones de dólares aproximadamente en pagos, que eso en cierta manera alivia un poco la deuda que se viene acumulando desde el 2025, ¿verdad? Porque hay algo lógico, ¿verdad? Como lo decía ahí en el video, si vos gastás entre 50 y 70 millones y venían pagando 30 millones, obviamente la deuda crece, ¿verdad? Con estos pagos, con estos compromisos de los 2 meses, la deuda va a decrecer porque ellos están pagando más de lo que están ejecutando, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es un gran paso para tratar de disminuir el problema que hoy presenta el rubro de la construcción, ¿verdad? Esto me decían también referentes de tu gremio que esto oxigenó un poco, o sea, vino ya oxigenó. Digamos que ya estaban a punto de, algunos incluso con convocatoria de acreedores, estaban ya en una situación muy desesperante. ¿Dónde es que, siguiendo con esa hoja de ruta, esos pagos, pero dónde es que entran ustedes con este documento que mostramos de una de las asambleas de tu gremio, que están analizando las alternativas? ¿Y cuál es, a criterio de ustedes, la alternativa más conveniente? Bueno, de hecho, nosotros siempre analizamos las tres alternativas, ¿verdad? Sí. Una alternativa es que nosotros pedimos, que es lo que está empezando a hacer este gobierno, es que se empiece a reducir la deuda actual que hay en certificados. Es que eso en total, estamos hablando de ¿cuánto? Eso estamos hablando de que estaba alrededor de los 220 millones de dólares, creo que era lo que estaba a marzo, que es lo que se está empezando a reducir ahora, ¿verdad? Sin los intereses que venían Sin arrastrando, que los son 100. intereses que están Cerca de los 100. cerca de los 100, eran Sí. los 110 millones, era Sí. en la época de PEG. Ahora que bajó el dólar, capaz varió un poco. Y eso viene de una época, de la época de la transición del gobierno anterior y este gobierno, ¿verdad? Que fueron casi 1 año y medio que no se pagaron los certificados y son deudas que se pagaron recién en el 2000, si recuerdo bien, fue en el 2023, ¿verdad? Creo que se pagaron, ¿verdad? Entonces, eso obviamente tuvo un impacto financiero dentro de las empresas que tuvieron que sacar créditos y tuvieron que ir renovando esos créditos para poder seguir avanzando con las obras. Eso hizo que en su momento las obras no paren, que continúen, pero tuvo un costo financiero tuvo un costo financiero alto para las empresas constructoras, ¿verdad? Entonces, hay un reclamo del sector confiado en que la ley, ¿verdad? Porque la ley de contrataciones, la 2051, estipulaba el pago de intereses en el caso de que había retrasos mayores a 60 días, ¿verdad? Entonces, uno se endeudó, ¿verdad? Las empresas se endeudaron, algunos sacando crédito, otros con capital propio, pero todos hicieron una inversión para poder continuar con las obras, pero sin embargo, esperando obviamente que esos costos sean reconocidos, ¿verdad? Y eso es lo que está en discusión ahora, ¿verdad? Hablaste de las 3 alternativas. La primera, el Sí. cobro de esa deuda en total con esos intereses, un poco más de 300 millones de dólares. ¿El segundo? El segundo, ¿verdad? Que se habló fue con el factoring, ¿verdad? El factoring fue fue una idea del ministro anterior, que lo que hacía era que podamos adelantar estas deudas, ¿verdad? Con los bancos, y el gobierno se iba a hacer cargo de los intereses que implicaba adelantar eso, ¿verdad? Eso trae también un poco de oxígeno y es una herramienta válida que de hecho la están usando las farmacéuticas, la están usando en IPS y en otros lados, porque la verdad que el constructor necesita que sea un sistema predecible, ¿verdad? Vos no podés, es medio difícil ir a sacar un préstamo o algo si vos no sabés cuándo vas a cobrar, ¿verdad? Vos no podés irte al banco y decirle, dame plata y no sé cuándo te puedo pagar, ¿verdad? Eso no... vos tenés que ponerle plazo o fecha y para eso tenés que tener un flujo constante de los pagos, ¿verdad?
Entonces, eso era una herramienta que podía solucionar la deuda anterior del 2025, que al final la están saldando, ¿verdad? En parte ya. Pero creo que es una herramienta que también puede aliviar, porque el problema radicaba también en el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, con esto lo que se hace es que se patea hacia adelante, ¿verdad? Lo del tema del factoraje o el factoring, ¿eso ya se puede aplicar o todavía necesitamos hacer algunos ajustes normativos? No. Yo entiendo que eso está todavía, está dentro del presupuesto, pero todavía no se hizo la reglamentación, ¿verdad? Entonces quedaron pendientes un documento que ellos nos pasaron. Nosotros nos reunimos con los entes financieros para ver si había interés. Ellos demostraron que tenían interés en financiar este tipo de instrumentos. Y bueno, trabajamos con un equipo jurídico, hicimos las modificaciones correspondientes que creímos necesarias y le devolvimos al Ministerio de Hacienda. Creo que quedó en la cancha del Ministerio de Hacienda. Hoy esa herramienta todavía no es funcional, o sea, no, todavía, falta todavía hacer unos ajustes de la reglamentación. Yo creo que falta pero todavía. El gremio está de acuerdo, porque, Sí. A ver, para entender, ustedes entregan las facturas pendientes a una entidad financiera y esa entidad Así financiera les da el efectivo, Así mismo. pero le cobra un interés por ese adelanto de dinero. Claro, o sea, Y le cobra al gobierno, al Estado. al gobierno, al Estado, ¿verdad? Ok. El Estado va a negociar oportunamente, yo creo, con los bancos a qué tasa le va a dar, pero al final es riesgo gobierno, ¿verdad? Pero eso ya de hecho existe, el factoring. Existe, yo sé que están haciendo Sí, con... solo que a tasas altísimas porque hoy no tiene fuerza de bono, creo que Claro. el respaldo, entonces ahí se presume de que esa tasa sería menor, no sé si menor del 10%, pero Y sí, eso todavía, o sea, ustedes están de acuerdo con eso. nosotros estamos de acuerdo Pero con falta eso. la reglamentación, está en cancha del Ministerio de Economía. Está en cancha del Ministerio de Economía y es una herramienta que puede ayudar bastante para que las obras no paren, ¿verdad? Y el tercer punto, Y el las tercer alternativas. punto era, la verdad que los 3 puntos era uno, ¿verdad? El tema de pagar los certificados que vienen ahora, ¿verdad? Sí. Tratar de ir pagando más de lo que realmente está gastando el ministerio. El otro punto que hablamos del tema de los intereses, ¿verdad? Sí. Y el otro era del factoring, ¿verdad? El tema de Por los eso, intereses, ya el Estado, o sea, este gobierno reconoce esos intereses. el gobierno reconoce los intereses, sin embargo, quiere una quita, ¿verdad? Justamente ese documento que muestra Sí. ahí, ¿verdad? Se discutió el tema de la quita, ¿verdad? Sí. Y ahí me parece que ustedes no están tan de acuerdo. Y yo creo que ahí cada uno tendrá opiniones diferentes en eso, ¿verdad? Porque al final cada uno tuvo un contrato y los intereses, ¿verdad? No se puede decir que una tasa, no se puede fijar una tasa porque fueron en tiempos diferentes, ¿verdad? Las tasas no son fijas, ¿verdad? Las tasas son de un periodo a otro, pueden subir, pueden bajar, eso depende mucho porque los intereses en ese caso se cobraban, eran la tasa promedio de los préstamos comerciales, ¿verdad? ¿Cuál era la idea de eso, verdad? La idea de que sea la tasa promedio de los créditos comerciales es decir, bueno, si el Estado no te paga en 60 días, la empresa va a tener que ir a sacar un préstamo, ¿verdad? Y si la empresa saca un préstamo, ¿verdad? La empresa no se va a prestar a tasas que el Estado consigue sacar un préstamo o emitir un bono, ¿verdad? O sea, el banco le presta a otras tasas, ¿verdad? Mucho más altas. Mucho más altas, ¿verdad? Entonces, la idea de la 2051 era que, bueno, si pasaba más de 60 días, vos, como empresa, sacás un préstamo y continuás con la obra. Y se estipuló que tenía que ser las tasas promedio que se publican en el Banco Central, ¿verdad? Y ahí es donde hoy se pide una quita. Y ahí es donde Hoy la propuesta es bajar hay un eso, porcentaje determinado. bajar eso, que yo Y particularmente... ahí es donde me parece que desde el gremio, los dos gremios más importantes, Capaco y Cavialpa, me parece que hay uno que dice, ok, y hay otro que dice, espera un poco, no, ya de vuelta otra vez nos van a reducir, nos piden una quita, y por eso dijiste, hay opiniones divididas, me parece. Sí, hay ¿verdad? opiniones divididas. Ahí también hay una cosa que
esos intereses que se facturaron hace bastante tiempo, en verdad hay algo que es la tasa efectiva, en verdad, ¿verdad? Porque si nosotros fueron al 18%, eso ya no, hoy, si ya nos pagan hoy, ya no es al 18%, ¿verdad? Porque eso está calculado como si fuera que me pagó ese día, ¿verdad? Entonces, si realmente es como se hace, por ejemplo, los cálculos en el Banco Central, se hacen a través de la tasa interna de retorno, ¿verdad? Ahí calcula la verdadera tasa. Alguien te puede decir que es ese 10. 18% fue hace cuántos Claro, años. Hoy ese fue 18 hace 2 años, Ya. ¿verdad? Entonces, si realmente... Y ahí nosotros inclusive estábamos dispuestos a hacer una quita, ¿verdad? Pero es también relativo la quita, ¿verdad? Porque estaba dentro de una ley también, ¿verdad? Entonces también yo creo que hay un tema legal que es difícil por algo, cuando firmamos el contrato, ¿verdad? Antes, en las licitaciones, ya las reglas ya estaban puestas, ¿verdad? Entonces también es como una quita, yo considero que para mí no sería correcto, ¿verdad? Claro, particularmente no hablar en nombre del gremio. Vos ¿verdad? no estás de acuerdo con esa Pero quita. también el gremio está pasando, o sea, las empresas están pasando por un momento muy difícil, ¿verdad? Entonces, algunas empresas están muy golpeadas. muy golpeadas financieramente. Entonces, necesitan esto como para oxigenarse, ¿verdad? Porque ellos algunas están en convocatoria de acreedores y algunas, bueno, prefieren perder un poco más, pero cobrar antes, ¿verdad? Porque la verdad que su situación también es bastante crítica, ¿verdad? Entonces, yo también me pongo del lado de muchas empresas y por eso también el gremio está dispuesto, pero necesitamos avanzar con eso, ¿verdad? Porque ya cuando lo discutimos hace 1 año o hace 2 años, porque hace 2 años venimos discutiendo esto, ¿verdad? Muchas empresas habían dicho, nosotros estamos en una situación financiera muy complicada, ¿verdad? Y necesitamos esa plata porque necesitamos pagar estos préstamos que sacamos en esas épocas, ¿verdad? Entonces, y ahí en ese momento todavía había muchas empresas que podían haberse salvado si es que se le pagaba los intereses, ¿verdad? Podían arreglar sus finanzas, ¿verdad? Y hoy en día estamos con tasas mucho más altas, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con el economista Francisco Griño. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en 22 y 16, 12 grados la temperatura en Asunción. Está Francisco Griño con nosotros, director titular de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción. Él es economista. ¿Por qué llegamos a esta situación, director? Bueno, esta situación se llegó en la época, como lo dije recién, en la época de la transición, ¿verdad? Que hubo, en los últimos años del gobierno de Marito, se dejó de pagar a los constructores. Y cuando empezó la transición, hubo un tiempo, una revisión nuevamente de todas las deudas y entre todo pasó casi 1 año, ¿verdad? Entre que se amplió el presupuesto, todo el proceso que llevó, ¿verdad? Llevó casi 1 año, ¿verdad? Entonces, durante ese 1 año casi que las empresas constructoras casi no cobraron nada. Se llegó a una deuda aproximada, y creo que estaba alrededor de los 200 millones también, ¿verdad? Y esa deuda había acumulado los intereses de alrededor de 100 millones. Luego se nos pagó, ¿verdad? Todos los certificados. Habrá quedado un porcentaje, digo 99%, porque hay muchas empresas que no cobraron porque tenían algún tipo de problema documental de la obra, ¿verdad? Y entonces digo que se pagó 99% de todo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que estas obras crearon los intereses, se pagó los certificados de obra, pero no se pagó los intereses, ¿verdad? Porque hubo una oposición, vamos a decir, del ministro anterior de pagar esos intereses, ¿verdad? O sea, de no pagar esos intereses. De no pagar, perdón. De no pagar esos intereses y ahí eso se fue... Porque yo recuerdo que se había dicho borrón y cuenta nueva. La deuda que se arrastró del gobierno anterior a través de bonos se pagaron. Esas deudas se pagaron. Sí, se pagaron. En un 99%. En un 99%. Lo que no se pagaron fueron los intereses.
Lo que no se pagó fueron los intereses, ¿verdad? Que ya estaban en ese momento, nosotros ya habíamos advertido de que había estos intereses. De hecho, por un tema procesal, primero te pagan el certificado y ahí vos entregas tu factura de intereses, ¿verdad? Pero nosotros habíamos calculado ya que a la fecha, como se tardó casi un año y medio, algunas obras, ¿verdad? Entonces calculamos que los intereses eran como 100 millones en ese momento, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta, Francisco, que das vos cuando dicen, lo que pasa es que se licitaron obras que no estaban presupuestadas? Y ahí, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? Se hace el MOPC hace un llamado, ustedes se presentan, ya hay un compromiso de una institución del Estado, creo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ustedes ya nos dicen, che, a ver un poco si tienen presupuesto o no. Ustedes nos miran ya eso. No, la mayoría de las obras que se licitan son a referéndum, ¿verdad? No tienen presupuesto, ¿verdad? Entonces, al final es lo que hay, ¿verdad? Al menos que sea una obra de un crédito externo, normalmente son todas a referéndum, ¿verdad? Porque hay muchas veces de repente, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que cuando uno lanza una obra, a veces la obra lleva su proceso, tiene un proceso de licitación, a veces son 2 meses, a veces puede haber protestas, se va a 3 meses, después la adjudicación otra vez. Entonces, al final, dentro de todo, yo creo que para mí no es un error lanzar la obra y bueno, y después ir viendo más para adelante, ¿verdad? Pero lo que hay que buscar es que sea algo predecible nomás, ¿verdad? Que ir pagando, ir tratando de pagar, que no llegar a esos puntos de que no se corte el pago, que se disponga un calendario un cronológico, no sé si, claro que importa también el tiempo, pero que vos sepas que no va a cobrar hoy, va a cobrar en 2 meses o en 3 meses. Exacto. Entonces vos te movés en base a eso. Cuando lo complicado es cuando no tenés esa hoja de ruta. Pero esa hoja de ruta hoy tengo entendido que ya existe. ¿O no? Tenemos de 2 meses, ¿verdad? Es lo que se comprometió el gobierno de pagar. Esos 150. Ahora, esos 150 85 millones. ya se pagó, falta el resto. Falta el resto, ¿verdad? Pero de acá más adelante tenemos que ir trabajando juntos, ¿verdad? Para ver de que se vayan saldando las deudas, ¿verdad? No volver a llegar otra vez A fin de año con una acumulación. lo mismo, ¿verdad? ¿Y de dónde se va a sacar? Y bueno, y esos son los problemas, o sea, es el verdadero problema, ¿verdad? Acá tenemos... Pues tenemos que mantener nuestro déficit. Tenemos fiscal. que mantener nuestro déficit o elevar el déficit o, por eso digo que la herramienta del factoring puede ser útil, ¿verdad? Porque eso sería trasladar eso. Pero en principio ahí ya no tendríamos problemas. Es cuestión de un poco. Sí. Porque ustedes ya están de acuerdo. Claro. Ustedes en principio no estaban de acuerdo porque no querían asumir los intereses. Por supuesto. En el momento en que el Estado dice, el gobierno dice, nosotros asumimos los intereses, ustedes están. No. Y hay interés también en el sector financiero. Sí, claro. Y yo creo que el Estado puede negociar una mejor tasa que la que podemos negociar nosotros, ¿verdad? Es más eficiente que el Estado saque un préstamo que nosotros saquemos un préstamo que tenemos a tasas mucho más altas que el Estado, ¿verdad? Y esa herramienta, la del factoring, ¿qué implicaría para ustedes? En porcentaje de la deuda pendiente en general, ¿cuánto canjearían? O si ese es el término, sí. Canjear tu factura. Y eso dependería del Ministerio de Economía, ¿verdad? ¿Cuánto está dispuesto a hacer en factoraje, ¿verdad? Porque esto después tiene que presupuestar para los años siguientes, ¿verdad? De hecho, nosotros dijimos que es mejor que no se lancen algunas licitaciones, que se pongan en stand-by algunas licitaciones para no seguir otra vez metiendo más deuda al sistema, ¿verdad? Porque, pero eso también tenemos que ver en algún momento, porque hay licitaciones que son urgentes, que ya tenemos créditos aprobados, que tienen gran impacto social, ¿verdad? Entonces, también tiene que ser como una etapa para poder ordenar las finanzas, ¿verdad? Y bien, el factoring es una solución hoy, ¿verdad? Pero más adelante tenemos que ver de que buscar un espacio para seguir invirtiendo y seguir invirtiendo, ¿verdad? Porque el Paraguay tiene muchísimo todavía por hacerse, ¿verdad? Deudas pendientes en materia de infraestructura, el porcentaje, la brecha en comparación a otros países de la región es gigantesco. Sí. Bueno, entonces, ustedes se quedaron, digamos, los 2 gremios más importantes de toda la construcción,
tanto más calmados cuando se dio este desembolso de 85 millones de dólares, cuando hubo cambio de ministro, asumió Lovera el Ministerio de Economía, que me decían referentes de tu sector, no sé si vale el término, es más terrenal hablar con él. Uno de ellos me decía, es más terrenal, o sea, se puede planificar un poco más, ¿verdad? Pero ahora hay que insistir entonces con el tema del factoraje. Dijiste recién, está en cancha del ministro o el Ministerio de Economía. La reglamentación para que se pueda utilizar esa herramienta y determinar hasta cuánto, cuál es el tope, ¿verdad? Exacto. De lo que de lo que ustedes puedan ir a presentar sus facturas para en una entidad financiera. No sabemos que no van a llevar todo, ¿verdad? Supongo que hay un límite. Claro, o sea, tiene que entrar dentro de la planificación del Ministerio de Economía para los años futuros, ¿verdad? O sea, que ellos tienen que hacer sus predicciones correspondientes, ¿verdad? Porque de todas formas va a sacar espacio para los siguientes años, ¿verdad? Tiene que entrar dentro de los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, tiene que hacer un trabajo en conjunto también, ¿verdad? Tengo que hacer la última pausa, venimos y cerramos el programa. Bueno, ya no tenemos tiempo. Director, te agradecemos el tiempo. Vamos a ver cómo avanza eso. Nosotros vamos a aprovechar esta semana, esta semana muy corta, ¿verdad? Hasta mañana, después ya estamos en el feriado. Sí. Le buscamos al ministro de Economía mañana a preguntar sobre este tema que dijiste. Está en cancha de hoy del gobierno el tema del factoring, la reglamentación. ¿En qué quedó eso? Simplemente eso para tener un poco, como vos decías, previsibilidad, ¿verdad? Esa planificación que el sector necesita para seguir trabajando. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.